este caso vamos a hablar de una paciente femenina de 79 años que ingresa a la guardia alrededor de las 21 horas, derivada en ambulancia. Una paciente vigil, comprende órdenes simples, presenta signos y síntomas de afasia mixta, más lateralización hacia la derecha. El familiar refiere que el inicio de síntomas fue alrededor de las 18 horas. La paciente se encuentra hemodinámicamente estable, presenta buena mecánica ventilatoria y el ambiente. Se observa abdomen blando, depresible, ruidos hidroaéreos positivos y no refiere dolor al momento de la palpación. Se conecta a monitor multiparamétrico, se realiza control de signos vitales, donde podemos observar una alteración que en la tensión arterial, 175/90 milímetros de mercurio, que se considera una hipertensión, que también tiene esta paciente como antecedente. Además, síncopes que son estudiados sin causa aparente. La impresión diagnóstica en la guardia es una ACV en periodo de ventana. En este momento se inicia el algoritmo de guardia, que es el protocolo STROB. Paso a mostrarlo. Bueno, en esta imagen observamos el flujo de acción de la guardia, en donde se presentan diferentes se presentan diferentes momentos que trabaja todo en diferentes áreas de salud en conjunto, de forma multidisciplinaria. En el caso de enfermería, tienen que tener en cuenta 3 momentos básicos, que es el antes, el durante y el después. Como por ejemplo, una de las cosas a tener en cuenta es el consentimiento firmado, también realizar control de signos vitales, inclusive hemoglucotest y electrocardiograma, y también realizar procedimientos invasivos, como colocar 2 accesos venosos periféricos, uno para exclusividad del trombolítico y otro para la antihidratación. También colocación de sonda vesical en caso de ser necesario. Otra de las cosas que hay que tener muy en cuenta es dar aviso, una vez que se inicia el protocolo, dar aviso a las diferentes áreas de salud, como el área de imágenes, camilleros y la unidad de cuidados intensivos, para poder dar exclusividad y priorizar a este paciente. Continúa. Para poder tener en cuenta una ACV, existen diferentes tipos de escalas. Esta es una escala que se llama Cincinnati, donde se aplica de forma prehospitalaria, o sea, antes de ingresar al hospital, para poder tener en cuenta alguna alteración, como es la simetría facial, por ejemplo, la debilidad o la fuerza en los brazos, o la alteración en el lenguaje. Otra de las escalas es la escala de Milpaz, que estas son siglas en inglés, y por ejemplo tenemos la B, que es equilibrio, que es la pérdida de equilibrio o dolor de cabeza, la E de ojos, para la visión borrosa, F de rostro, la A de brazos, donde cuenta la debilidad o la fuerza, la S de habla, que es la dificultad al hablar, y el tiempo, que es muy importante para tener en cuenta cuándo llamar a la ambulancia, de forma inmediata. Y por último, tenemos la escala de Nice, que es la más conocida y es la que se usa en el policlínico bancario cuando está el protocolo STROB. Este cuenta con 11 ítems que se suma un puntaje que corre de 0 a 42. En la suma de ellos, uno calcula el nivel de severidad, que puede ser leve, moderado o grave. En el caso de esta paciente que presentamos en el caso clínico, esta paciente contaba con una escala de Nice de 17, por lo cual fue considerada moderado grave. Acá tenemos otra imagen más, donde están los 11 ítems. Una de las cosas para tener en cuenta en un paciente con un ACV isquémico en periodo de ventana son criterios. Tienen criterios de inclusión y de exclusión. En los criterios de inclusión hay que tener en cuenta que el paciente tenga entre 18 y 80 años. Otro de los ejemplos es sin haber tenido un IAM previo en los últimos 3 meses. Otro de los ejemplos, sin antecedentes de cirugía mayor en las últimas 2 semanas. Y en los criterios de exclusión,
es cuando el paciente es mayor a 80 años, haya tenido una convulsión como signo de presentación del ACV, una hemorragia en el fondo de ojo o mujeres en periodo menstrual. En este caso, la paciente que fue evaluada en su totalidad se consideró que fue admitible para la administración de trombolíticos en esta paciente. Bueno, ahora en este momento le cedo la palabra a mi colega, Alex. Buenos días a todos. Bueno, voy a presentar el tema de trombolítico. La terapia trombolítico usa medicamentos para la disolución de los coágulos, ¿sí? Que esto puede causar accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos. Restaurando aquí el flujo sanguíneo y previniendo daños. Observamos 3 arterias. Aquí en la primera arteria está obstruida por un coágulo. En la segunda arteria vemos cómo el fármaco descompone el coágulo, así esto actúa a través de convirtiendo el plasminógeno en plasmina y descomponiendo la aspirina. En la tercera arteria vemos cómo está totalmente permeable, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a hablar sobre la clasificación de los trombolíticos. Tenemos la primera generación, que es los cetoquinasa y uroquinasa. Estos fármacos fueron utilizados como pioneros para estos tratamientos. Actualmente no se está utilizando por una cuestión de alto porcentaje de efectos adversos. Después tenemos la segunda generación, que tenemos la proloquinasa y la nitreplata, y como último la teplata. Actualmente en el político bancario se está utilizando la teplata, ¿sí? Es un fármaco a elección con bastante buenos resultados positivos, incluso en este caso clínico se optó por este fármaco, así obteniendo muy buenos resultados. Y como tercera generación tenemos la tenecteplata y la reteplata, ¿sí? Hubo la tenecteplata, fue aprobada por la MANTI en mayo de 2024, ¿sí? Que comprueba de comparación con la teplata, teniendo un porcentaje positivo y está implementándose en varias instituciones por una cuestión de practicidad a la hora de la administración. Cuidado de enfermería preinfusión. Si vamos a tomar como prioridad la valoración neurológica, ¿sí? Que son a través sobre escalas, que son el GLAVO y el NIF, informando algún cambio eventual en el paciente. La colocación de dispositivos, de 2 dispositivos de acceso venoso periférico de gran calibre, ¿sí? Como mínimo a boca plena. El tercero es la colocación de dispositivos invasivos, solo en el caso de ser necesario. A través de la experiencia puedo hablar sobre pacientes adultos mayores que tenemos la tendencia de sondar o que tienen tendencia a hacer globos verticales. Después tenemos el monitoreo hemodinámico, frecuencia cardíaca, temperatura, presión respiratoria, saturación, y vamos a hacer mucho foco en la presión arterial. Vamos a necesitar una diastólica de 185 milímetros de mercurio como máximo y de sistólica 110 milímetros de mercurio. ¿Sí? En el caso de que este paciente se encuentre por encima de esos valores, se va a tener que administrar antihipertensivo de acción rápida para poder administrar este fármaco. Después tenemos el monitoreo cardíaco, ante presencia de arritmias, RPA, efectos ventriculares, supraventriculares. Después tenemos que informar y contender al paciente a la familia del procedimiento y el riesgo. Como una de las cosas importantes también es la valoración de laboratorio, ¿sí? Las plaquetas y los distintos valores de coagulación. Bueno, este es el fármaco que se utilizó en este caso clínico, que es el Ateplasa, ¿sí? Nombre comercial Actilice, siglas de RTPA, que significa activador tisular de plasminógeno recombinante. Esta presentación de este fármaco viene en 2 frascos. Un frasco viene en polvo liofilizado de 50 miligramos, que es esta droga, y en el segundo frasco viene el frasco solvente, que es 50 mililitros. Esto se conecta a través de una cánula de transferencia en 50 mililitros del agua, con una presión negativa se combinan los dos, ¿sí? Ahí está. Preparación, dosis recomendada de 0,9 miligramos kilo, como una dosis máxima de 90 miligramos. En el caso de que el paciente exceda el volumen a la hora de hacer esta multiplicación, solamente se le va a administrar los 90 miligramos. ¿Y cómo se distribuye? Se distribuye en 2 partes, el 10% de forma en bolo, que sería 1 minuto, después el restante, que es el 90%, en 59 minutos, un total de 1 hora. Hay que tener en cuenta este dato de que a la previa infusión del
bolo, ya tenemos que tener preparado el sachet con la guía purgada y la bomba seteada, así, para hacer una acción continua. Después tenemos, en este caso, se aplicó en el caso clínico, esta paciente pesaba 60 kilos, ¿sí? Hicieron los cálculos y nos daba un total de 50 miligramos, que serían 50 mililitros. Se le pasó al 10%, que son 5,4 mililitros, y el restante por bomba de infusión continua, que sería el total de 48,6. Cuidado de la enfermería intrainfusión. Nuevamente vamos a tomar como prioridad la valoración neurológica a través de las escalas, ¿sí? El CLAP o el MIS es súper importante en estos tres periodos. El cambio inmediato del paciente hay que comunicarlo con el equipo médico, así que súper importantísimo eso a tener en cuenta. Después tenemos la administración del fármaco, que va por un acceso venoso periférico como prioridad, y el otro acceso venoso periférico en el caso de algún evento adverso. Después tenemos el monitoreo hemodinámico nuevamente, después el control de la tensión arterial. Cada 15 minutos, perdón, me pasé también con el control neurológico, que es cada 15 minutos durante una hora. Lo mismo vamos a hacer para la tensión arterial, ¿sí? Porque vamos a ver cómo responde el organismo del paciente en esta situación. Vigilancia del signo de sangrados, hematuриas, hematomas, sitios de infección, encías también. Después la presencia de efectos adversos también, hemorragias, arritmias, anafilaxia, hipotensión y vómitos. Después tenemos que mantener el paciente en reposo absoluto, ¿sí? Y como último, y súper importante esto para mis colegas, la registro de enfermería, así todo lo que no se escribe, no se realizó. Importante la hora de inicio, dosis y controles. Bueno, tenemos los cuidados post-infusión. Nuevamente recalcamos la prioridad del control neurológico. Sí, esto va a ser nuevamente 15 minutos durante 2 horas. Después el control de la tensión arterial cada 15 minutos por hora, sobre 2 horas, perdón. Y vigilar estrictamente el sangrado, hematuria, sitio de punción, melena, sangrados intracraneales. Esto se va a ver en el grupo del paciente en caso de que suceda. No administrar antiagregantes y anticoagulantes por más de 24 horas y previa una tomografía de control de cerebro. Evitar funciones y colocación de sondas, informar al paciente familia y comentar que esto es súper importante el control y que nos colabore con lo que sea necesario para su fase posterior a terapia. Bueno, son imágenes ilustrativas, ¿sí? Acá observamos los signos del punto, donde se observa un coágulo ahí donde que va la dosis. Y después como hay en la imagen B, como hay una hipodensidad, en la parte donde dice hablando COA, que lo pueden ver, zona oscura, que es una parte donde que el cerebro no tuvo un buen flujo sanguíneo. Bueno, lo último, el tiempo cerebro. Esta es una enfermedad tiempo dependiente, ¿sí? Hay que actuar lo más rápido posible. La rapidez en la atención médica es crucial en el ácido isquémico, ya que cada minuto se pierde el tejido cerebral, funciones vitales de forma irreversible. Sin embargo, una intervención rápida puede marcar la diferencia entre la recuperación completa o una discapacidad permanente. Ahora, el 29 de octubre es el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Piel, y nos invitamos a conocer los síntomas y acudir de inmediato al centro médico más cercano. De acuerdo a la encuesta, la importancia de la celeridad del tiempo en este tipo de afecciones, que es crucial, y el abordaje multidisciplinario, claramente. Así que, bueno, y además agradecer a todo el equipo, a nuestras autoridades, a nuestros colegas, la oportunidad de la participación en esta parte importante. Gracias. Bueno, a continuación también tenemos un invitado especial que es el licenciado, colega nuestro, el enfermero licenciado Néstor Bertoyer, que hoy se dedica más a la industria, le dicen, ¿no? Pasó a otro rubro, pero sigue siendo enfermero, por lo tanto también es un especialista en cuidados críticos. Te voy a compartir pantalla. Bueno, el tema de seguridad en las instituciones centrales. Bien, ¿cómo están? Buenos días.
Gracias al comité por la invitación. A mí me encanta volver a los hospitales, volver a conectar. En este caso no solamente veo que hay enfermeros, sino que hay un equipo multidisciplinario. Prácticamente vengo a hablar de las infusiones enterales y qué cuestiones de seguridad tenemos en esas infusiones. En mi conflicto trabajo para Presidencia Cavit hace un poco más de un año. Después de estar como supervisor en un hospital de segundo fuerte, bueno, acá estoy tratando de todos mis conocimientos de enfermero, tratando de apoyar para que obviamente todos nuestros productos sean usados con mejor control y calidad. Esto ya lo habrán visto millones de veces cuando hablamos de seguridad del paciente. Ya en el 99, creo que yo estaba en la secundaria, necesito jugar todavía. Estaba en la secundaria. Pero salió este gran libro que es Pares Humanos, y básicamente lo que ponían, visibilizaban ellos, que dentro de las instituciones de salud había muertes relacionadas con los cuidados sanitarios. Y esto causó un furor de decir, che, yo voy adentro de un hospital, dentro de una institución, un sanatorio, y tengo posibilidad de morirme de un evento adverso, ¿sí? A lo que yo vi una cirugía de apéndice y termina con una amputación de pierna. Eso sucede en todo el mundo. Y se empezaron a reportar millones de casos, obviamente, y empezaron a visibilizar también qué costos causaba esto, qué costos asociados a la salud causaban estos eventos. Y parece un meme, ¿no? Pero esto fue así. Esto es así. ¿Recuerdan que en los aviones uno podía fumar? Y algunos que fuimos a Bariloche, cuando éramos chicos, teníamos... ¿Sí? Pero hoy en día el máximo ejemplo de seguridad es la aviación. ¿Vieron cuando dice el chequeo de la puerta y el chequeo, póngase el cinturón y la mascarita? Todo eso lo hacen por algo. Y se toman el tiempo, aunque hayan viajado millones de veces, hay que ver, hay que prestar atención. Hay que reclinar la mesita. Cuestiones de seguridad son implícitas a la hora de una emergencia. Y por ahí uno se duerme, no escuchen, no se pongan auriculares, un montón de cosas que ya ellos lo vivieron. ¿Por qué? Porque se murió mucha gente. Y cuando sucede una tragedia, cuando sucede un accidente, eso provoca obstáculos para poder, en ese caso, poder socorrer a la gente o poder evacuar. Entonces ahí empezaron a ver que la salud empezaron a tomar como ejemplo estas cosas. Decir, che, la aviación usa checklist para saber, tengo nafta, cosas como básica, anda, los paracaídas, cosas como... Y eso se empezó a aplicar en la salud. ¿Sí? Entonces, imagínense que ya en el 2013, en Estados Unidos ya vieron que una de las nuestra primera causa de muerte a nivel mundial, ¿cuál es? Las enfermedades cardiovasculares. ¿Sí? Y ellos empezaron a ver que empezó a reflotar, empezó a subir una causa de muerte que no la tenían nunca vista, que era el error médico. El error médico, no médico de la definición así, sino el error sanitario. ¿Sí? Y miren que para el año 2018 ya llegó el número 14, al puesto 14 de causas de mortalidad, ¿sí? Y el 50% de estos eventos se pudieron haber evitado. Y eso quiero que dejemos en claro, que todo esto puede ser evitable, ¿sí? Entonces, ya esto hablamos en 2018, 2019, a partir de 2019 se empieza a celebrar, nos celebramos el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, que básicamente es visibilizar, ¿sí? Que el paciente también corre riesgo por nuestra atención. Y tenemos que hacer cosas, ¿sí? Para que ese paciente transcurra su internación, transcurra desde el ambulatorio, desde que se venga a pedir un medicamento a la farmacia, tiene que transcurrir, ¿sí? Su transcurso por la institución de salud de forma segura. Entonces, y también quiero que esta imagen les genere un poco de impacto. ¿Por qué? Porque solamente el 5% de los errores se notifican. Cuando nos enteramos que hay un error en la salud, cuando dijimos, che, alguien hizo algo mal, ¿no? ¿Sí? Eso es solamente la punta del iceberg. Debajo de eso hay millones de cosas que no se reportan. Y eso es lo que hacen las organizaciones, los comités sobre el paciente, es tratar de que nosotros reportemos. ¿Por qué? Porque si no hay reporte no podemos trabajar en eso. Y las instituciones trabajan para que no haya un repudio o que nos reten
por haber cometido un error. Porque un error no es personal, no es la enfermera, el médico, el kinesiólogo quien se equivocó, sino la institución. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y qué hicimos mal? ¿Qué barreras se saltearon para que se llegue a ese error? Y a eso es lo que tenemos, pero para eso solamente se llega notificando. ¿Sí? Tengo que levantar la mano y decir, mira, en vez de colgar en la bancomicina a Gisela, le colgué a Daniel. Tengo que levantar la mano. No se la pasé. Hice un casi error. Cuando me di cuenta, pero yo necesito reportarlo. ¿Por qué? Porque ahí van a venir en los estudios de causa raíz después diciendo, che, ¿qué pasó? Estaba bien identificado, tenía su pulsera, ¿qué pasó? Tenía 2 medicamentos iguales, se llamaban igual, ¿qué pasó? Entonces es necesario que yo levante la mano, ¿sí? Obviamente tengo que tener todo el apoyo de docencia, de la institución, decir que no me van a saber a ustedes. Pero yo necesito para que la institución mejore, que hoy hablamos de las víctimas, la primera víctima, la segunda víctima, y para que obviamente sigamos previniendo para que otro paciente reciba o se cometa el mismo. ¿Sí? Y como les digo, la gran palabra acá son errores prevenibles. Si todo esto se puede prevenir. Acá hablamos un poquito de los costos, porque esto sale carísimo, un error sale muy caro. Imagínense un paciente que venga porque me pasó a mí también, venga por un estudio, por un infarto, un paciente dañoso, se confunda la noche, alguien le da un plona de más, ¿sí? Se cae en la cama, hematoma cerebral y ese paciente que tenía que irse en 48 horas está un mes internado. Esos son costos para la salud, ¿sí? Entonces todo esto tenemos que prevenir. Y podemos prevenir de muchas maneras, ¿sí? Ya estamos, esto lo conocemos bien, siempre algunos que somos enfermeros, a ver qué dice, cuando nos dan una receta, a ver qué dice, vos que sos enfermero, no sé, yo soy enfermero, no soy traductor de jeroglíficos. Ya hoy en día ya sabemos que hay millones de herramientas para poder evitar la mala interpretación. Porque no lo crea, veo que el médico también, ese paracetamol, o no sé lo que dice acá, vía oral, vía endovenosa, eso puede causar un error al paciente. ¿Sí? Entonces ya hay herramientas, obviamente informáticas, uno puede imprimir la explicación médica, puede hacer millones de cosas para que ese error de interpretación no se produzca. ¿Sí? Esto es muy, muy conocido, los LASA, son medicamentos que se ven igual o suenan igual. ¿Sí? Adrenalina, aminofilina, suenan o se ven muy parecidos como está puro y ese diazepam. Si ustedes encuentran 2 medicamentos, tienen que levantar la mano. La veo a Vicky de formato, che, Vicky, mirá acá esta presentación, y Vicky me dice, sí, mirá, justo el proveedor mandó otro, pero necesito poner una etiqueta roja, necesito poner una bolsa con una etiqueta roja que destaque que eso es diazepam y no es furosemida. ¿Sí? Eso hay que reportarlo, levanten la mano. Cuando vean 2 medicamentos que son iguales, si digan, che, acá puede causar un error. ¿Por qué? Porque en el carro de paro, cuando corran y traten de agarrar, van a agarrar una medicación, una furo en vez de un reverse. ¿Sí? Y esto pasa muchísimo. Y cuando se comete un error, esto también está muy estudiado, muy escuchado, que cuando se comete un error es porque pasamos por diferentes barreras. ¿Sí? Esta es la teoría del queso suizo, que alguien no controló, ¿sí? La pulsera del paciente, alguien le dijo cama 1, alguien no controló la medicación, entonces fui saltando todas las barreras que había que hacer, por eso se produjo ese error. ¿Sí? Esto tenganlo en cuenta que cuando se produce error, levanto la mano y ahí tenemos que analizar, ¿sí? Docencia, la supervisión, todos los comités de pendientes, ¿qué pasó? ¿Por qué se llegó a eso? ¿Sí? Esto ya lo vi que hablaron esta mañana, excelente. Esto habla Joint Commission de estos objetivos. Obviamente esto se desglosa, hay millones de herramientas, de estrategias para mejorar cada uno de estos. Algo de medicación que habla acá de la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. Por ejemplo, la insulina, los electrolitos concentrados, la heparina, siguen siendo que tenemos que guardar en un lugar especial, los opioides, ¿sí? La comunicación efectiva para hacerle vía endovenosa o vía oral, esa comunicación, y como decían, doctor, ¿qué dijo? Dijo, entendí que es vía oral, sí, perfecto, el RIPA, todo tiene que estar registrado. Cuando me llaman y me dicen, tiene 6 de potasio,
¿Cómo me dijiste 6 de potasio? Sí, lo anoto. ¿Cómo es tu nombre y apellido? Todo eso se está implementando, obviamente, para llegar a tener una buena comunicación efectiva y tener menos errores en lo que es la seguridad del paciente. Ahora bien, en nutrición enteral, ¿sí? ¿Qué podemos decir de los errores o de la prevención de los errores en nutrición enteral? Le dije a la IH hacer una enfermera que esté con cara asustada y con una bomba de infusión, y eso le dije a la IA, porque hizo esto. Es una persona real. Y tengo que tener algo parecido a usted, no está asusten, no es nadie de acá. Pero te conté qué hay sobre eso. Y saqué un screenshot de una publicación hace un tiempo que decía: bebé recibió leche vía intravenosa y fue alta. ¿Sí? Esto es real, esto pasa muchísimo, nos pasa en Tanzania, nos pasa en Estados Unidos, nos pasa acá, nos pasa en todo el mundo. Todo el mundo. Y este bebé puede dar alta, pero muchos que no. Y les quiero mostrar esta población que es muy de riesgo, la población de los neonatos y los pediátricos críticos, que son muy críticos a la hora de que tienen muy poco margen de error, porque imagínense en 20 centímetros, uno tiene que estar lleno de catéteres, lleno de sondas, y el margen de error que tenemos de ahí. Entonces, ese es un gran ejemplo por felicidad del paciente CP, pero fíjense que dice abajo el enfermero frente a la pus. Pero tendríamos que analizar, como decíamos, ¿qué pasó? ¿Por qué ese enfermero llegó a cometer ese error? ¿Sí? No, obviamente, a veces decimos el hilo se corta por el último que hizo el administrador, pero tenemos que ver qué pasó antes. ¿Sí? Entonces tenemos muchas posibilidades de errores en cuanto a lo que es nutrición enteral. Y la máxima es esa, que esa leche o que ese presubin, esa alimentación, en vez de ir por sonda, por la gastro, vaya por dónde? Por la vía endovenosa o por el balón. No sé si ven el balón de la traqueostomía, ¿sí? Que suele pasar también. O peor, ¿sí? Y generalmente, esto es, no es de acá, no se preocupen, pero son cositas que lamentablemente por cuestiones de insumos, políticas y millones de factores estamos acostumbrados a verlo todos los días. Por ejemplo, una llave de 3 vías que es endovenosa. Eso es una llave de vía endovenosa. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de solucionar la indicación de administrar agua. Tenemos que administrar agua si tenemos una hipernatremia en terapia intensiva, tenemos que administrar agua para bajar ese sodio. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos eso? Y ahí está la ingeniería y el arte de la enfermería, empezar a hacer malabares, empezar a hacer cositas para poder solucionar esa hipernatremia del paciente. Pero eso nos damos cuenta que eso puede llevar otra vez a un error. ¿Sí? O acá, que tenemos dispositivos endovenosos, ¿sí? Para administrar agua, y cerca, miren de dónde. ¿Sí? Imagínense que venimos cansados, doble guardia, venimos de otro lado, de noche, vemos poco, le puede pasar. Y esto pasa muchísimo. Entonces, ¿qué estrategias toma la salud? ¿Qué estrategias toma la industria para poder hacer esto? Tratar de ayudarlos a que se cometan estos errores y prevenir, básicamente, ¿qué cosa? Las muertes, chicos. Esto es así. Hay que prevenir las muertes por errores. Y rápidamente, para comentarles, hay qué formas de alimentar a un paciente bolo, caballo, por ejemplo, el paciente se administra por gastro, se administra la comida ahí. El goteo por gravedad, las dos son sumamente económicas, ¿sí? Sumamente económicas. Pero con la otra no controlo lo que está sucediendo. No puedo controlar la infusión. El que intentó contar cuántas gotas caen por un presubir, cuento 5 gotas en un momento y cuando me doy cuenta no gotea más. Obviamente no se nutre el paciente. ¿Y qué pasa si pasa rápido esa nutrición? ¿Qué sucederá? Puede haber distensión abdominal, vómitos, si es un abuelo se puede broncoaspirar, operación de terapia intensiva, ventilación mecánica, antibióticos, días de internación, y empieza todo. Solamente por no controlar la nutrición enteral. Y otra cosa que me puede pasar, está bien, no pasó nada. No pasó, tenía que pasar 1000, pasó 100. No se nutre el paciente. Y la desnutrición es causa de mortalidad en los pacientes críticos. ¿Sí? Antes tardábamos, los que trabajamos hace mucho, como 7, 10 días en alimentar a un paciente.
Hoy apenas ingresó y está estable, le colgamos el alimento. ¿Sí? Porque entendimos que la nutrición mata. Entonces, también se tiene que nutrir, tenemos que pasarlas. ¿Sí? Y la otra forma de administrar es por bombas de infusión. Obviamente, tener una bomba de infusión, decimos seguridad del paciente, pero es mucho más precisa. ¿Sí? Podemos tener una progresión de un destete de ese flujo. El balance hídrico lo podemos controlar mucho más objetivamente, porque nos dice la bomba que tenemos. Disminuiría el riesgo de oclusión, también porque es continuo. Y obviamente nos ahorraría tiempo. Les quiero destacar una cosa que nosotros lo vemos desde la industria, que son las bombas, para dedicadas y no dedicadas. ¿Sí? Imagínense teniendo la misma bomba, porque hay bombas que hacen todo, ¿sí? La misma bomba para hacer nutrición, para hacer infusión endovenosa. Un paciente crítico, que a veces ¿cuánto tenemos? 5, 6, 8 bombas en un paciente crítico. Imagínense teniendo endovenoso, agua, endovenoso. Con el mismo set, vamos a administrar agua. La probabilidad de error es enorme. Que esa agua que es parecida y que es transparente, en vez de ir a la sonda, vaya al circuito endovenoso. Entonces, por eso es que nosotros no solamente ofrecer un cable, hay muchas empresas que tienen una bomba exclusiva, de un color exclusivo, de una forma exclusiva, ¿sí? Única, para nutrición enteral. Totalmente diferente a la endovenosa. ¿Sí? Porque yo tengo que diferenciar, y muchos lo que inclusive lo que hacen es colgarlo del otro lado. Si de este lado tengo endovenoso, del otro lado coloro enteral. ¿Sí? Estas son nuestras bombas, ustedes ya las conocen, ya las usan acá. ¿Sí? ¿Qué otras cosas hizo la industria? ¿Sí? Junto a la medicina se juntaron porque vieron que no solamente había errores de medicación, sino había errores de conexiones. ¿Sí? Y empezaron a hacer cositas. Fíjense que esto es del 2012, hace bastante tiempo, y se empezaron a hacer cosas como esa conexión se llama N+. N+ básicamente es esto. ¿Sí? No conozco ninguna marca de nutrición enteral, ¿sí? Que no tenga este tipo de conexión. ¿Sí? En cruz o en plus, en plus, a lo que habla en inglés, pero esto está hecho para que al alimento no se conecte ninguna guía endovenosa. No se debe, que entra, ¿no? Uno hace, sí, pero se rompe, se cae, esto no debería ser, no fue hecho para eso, ¿sí? O, ¿sí? A un suero endovenoso, esto no debería entrar, ¿sí? ¿Y qué color le parece que es esto? Violeta. También es un consenso de que todo lo enteral va a ser violeta. Violeta, morado, pero como lo vean, de ese color. Entonces van a ver todas las puntas de los alimentos de ese color. Muchas ondas, muchos dispositivos enterales vienen de ese color. ¿Para qué? Para hacer una identificación visual de lo que tengo. ¿Sí? Si tengo blanco, verde, sería endovenoso, y violeta, lo enteral. ¿Sí? Inclusive hay tapitas que están para las jeringas violetas que uno lo pone para saber que ese jarabe, ¿sí? Es enteral y no que ese jarabe vaya por eso. ¿Sí? Otros cambios que hubo, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es Zenfit, es la conexión a la sonda, porque eso también era muy crítico, que esa sonda, ¿sí? Sea única, tenga una sola ingeniería para la conexión. ¿Sí? Y ahí fuimos cambiando a lo que se llaman conexiones Zenfit. Esto, la típica sonda que conocemos, fue cambiando a algo que se llama N-Log. ¿Sí? Nuestros dispositivos se llaman N-Log, que ya el dispositivo, esta parte de nuestros guías de alimentación, que lo conocen muchos, eso es incompatible con el circuito endovenoso. Esa punta, ¿sí? Esa punta no entra en ninguna vía venosa periférica, central, al balón de la traqueostomía, del tubo de órgano, no entra en ningún lugar, y fue hecho al propósito. Entonces, si ven, siempre digo que hay alguien tratando de conectar así, ¿qué está pasando? Pero eso no es lo último, eso ya quedó, como hace 10 años atrás, lo último se llama ENFI, que lo vamos a conocer ahora. Este es nuestro set, nada más. Para recordar que ustedes ya lo ocupan, ¿sí? Es simplemente de color violeta, libre de látex, tiene su conexión en plus. Un clamp de seguridad antiflujo libre, ¿qué es eso? Que si yo abro la bomba o saco el set, no voy a tener un flujo libre. Esto es recomendado, es obligatorio en las bombas endovenosas. Las bombas endovenosas tienen que tener un clamp
de seguridad antiflujo libre. Porque imagínense pasando insulina, noradrenalina y que alguien abra la bomba y saca de un polvo. ¿Sí? Esto ya también lo tenemos en las bombas enterales. ¿Sí? Tenemos un puerto de medicación. En la punta tenemos dos tipos de conexión. La punta que es en lock, que es esta es incompatible con el circuito endovenoso, no va a entrar en una llave de 3 vías, y la conexión ENFIT. ¿Sí? ¿Qué es ENFIT? Y esto ENFIT lo van a tener muy presente en su vida. A algunos les causa muchos problemas, ¿sí? A algunos les están causando muchos problemas, pero es parte de la transición. ENFIT es este tipo de conexión, que es una rosca gruesa que solamente entra con conexiones ENFIT. Está hecho para que la guía de infusión solamente entre en dispositivos ENFIT y no en otra cosa. No en algo endovenoso, no en algo parenteral. ¿Sí? Y quedaría así. Pero para eso necesitamos sonditas. Por ejemplo, tenemos dispositivos que son ENFIT. La sonda ENFIT con la guía de infusión. Y fíjense que al ladito nomás ahí está. ¿Sí? Quedaría así. ¿Sí? Para contarles también que hay otros dispositivos ENFIT, como sondas, ¿sí? La ENFIT, botones, ¿sí? Sonditas para pacientes más chiquitos, y jeringas ENFIT. ¿Sí? Si necesitamos administrar jarabes o medicación, lo podemos hacer directamente con las jeringas, que son violetas y que tienen la punta ENFIT. ¿Sí? Y esto no es un invento de Fresenius, es parte de una normativa ISO, Fresenius que inventó esto, sino ISO, lo que hizo, con esas normativas ISO que ellos regulan el tratamiento autónomo, también reglamentaron estas cositas. No sé muy bien, pero que lo que hicieron es separar los tipos de conexiones: respiratorio, enterales, urología, neuroaxiales, intravasculares con las LUER, conocen las populares LUER. Entonces todo se dividió para que nada sea compatible con el otro. ¿Sí? A veces nos causa problemas. Che, necesito pasar agua, nutrición, todo por lo mismo, me causa problemas. ¿Sí? Por eso necesitamos levantar la mano de vuelta y decir, jefe, farmacia, seguridad, calidad, necesito hacer esto, y esto puede causar un error. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Sí? Pero para todo esto necesitan los reportes, ustedes reportar. Y les cuento nada más para terminar. Esta es una página que se llama Telconet. Básicamente es una asociación global de proveedores de dispositivos de ingeniería. Se juntaron y básicamente lo que hicieron es juntar toda la información de las conexiones ENFIT y por otro lado las neuroaxiales, y generar campañas, generar protocolos, generar capacitaciones, van a ver videos, todo. Si quieren ahí, bueno, ahí no se ve muy bien. Está un QR, o pueden entrar a la página, y sacar un poquito de entrar en esa página, lo pueden traducir, está en inglés, pero lo pueden traducir, y lo que van a ver es mucha información. Si yo quiero migrar todos mis circuitos normales a lo que es ENFIT, lo puedo hacer ahí, porque hay protocolos desde compras, desde farmacia, enfermería, ingeniería clínica, cosa de todo el hospital esté comunicado para poder hacer esa transición, lo que es conexiones comunes a las conexiones ENFIT. ¿Sí? Y simplemente contarlo que esto no es difícil, esto no es fácil. Fíjense que el mundo, salvo, bueno, los europeos, que están llegando casi un 100% de la adopción del ENFIT. 100% quiere decir que con jeringas ENFIT, sondas ENFIT, dispositivos ENFIT, pero miren en Sudamérica, 15%, muy poco, inclusive hace 30 años recién pudo en las licitaciones públicas, en los hospitales públicos, recién pudieron implementar que diga ENFIT. ¿Sí? Que la sonda sea ENFIT, que el dispositivo sea ENFIT para agregarle mayor seguridad. Y bueno, estamos tan mal, miren a hacer como está. Pero es parte de una transición, parte de un trabajo multidisciplinario, no solamente nutrición y enfermería, sino que todo el mundo tiene que entender que es ENFIT salvavidas. ¿Sí? Esto nada más es un protocolo para terminar. Y evidentemente también deberíamos cambiar las guías de difusión cada 24 horas. También no por cuestiones de seguridad, sino por cuestiones de contaminación de esa guía de difusión. ¿Sí? ¿Dudas, consultas, preguntas, anécdotas que les ha sucedido? No, una aclaración. Sí. También está mal porque los productos médicos los
la mayoría utilizamos productos chinos, fabricados en China. Y para China no es obligatorio, Sí. por ahora, trabajo esta norma o no la respetan. Muy poco, porque de los productos de Europa sí vienen catalogados como vos aclaraste ahora, que es obligatorio que figure en sí, que usan violeta, o le ponen un asterisco arriba. Sí. Pero los productos médicos que vienen de China China, es increíble. Yo primero quiero felicitar porque dentro de ese 15% ustedes están adoptando sus equipamientos de seguridad que ustedes tienen, ¿sí? Entonces, de ese 15% forma parte de Brasil, un poquito Chile, un poquito Colombia, un poquito Argentina, y ustedes son parte de ese cambio. Se están orgullosos porque ese 15% que representan, esto es del 24, si no me equivoco, del 25, ustedes están haciendo ese cambio para la seguridad del paciente. Si aunque sea complejo el cambio, todo proceso es bastante complejo, pero forma parte de ese 15%. Y como decía Victoria, esto es una normativa, lamentablemente, una recomendación, no es una ley, no es que uno tiene que adoptar sí o sí, pues uno me multa. Entonces, uno recomienda esta normativa, ¿para qué? Para proteger al paciente. ¿Sí? Y después el paciente y la compañera hablaba de segundas víctimas y terceras víctimas. ¿Sí? Entonces, primero eso quiero felicitarlos porque usted está también en el proceso de cambio. Y el cambio no es empiezo hoy y mañana lo tengo, sino va a llevar un tiempo. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, soy la licenciada Valeria Solange. En este caso vamos a presentar la siguiente mesa titulada Lesiones por presión, experiencia COBA. En este caso vamos a abordar sobre la prevención y el tratamiento de las lesiones por presión. Las voy a dejar con las disertantes Milagros Ursina y Lorena Bueno. Muchas gracias. bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Como ya dijo la licenciada, mi nombre es Lorena Bueno y hoy vamos a hablar de un tema muy relevante en la práctica clínica, que son las lesiones por presión, también conocidas como úlceras por presión. El objetivo de esta jornada es reportar nuestra práctica autónoma como enfermeros, repasar por qué suceden las lesiones por presión y cómo, desde nuestro rol de enfermería, podemos utilizar estrategias para prevenir. Para comenzar, vamos a presentar un caso clínico real. María, 84 años, con un periodo de internación prolongado, ingresó por deshidratación, deposiciones diarreicas, excitación psicomotriz. Durante la valoración se observa lesiones por presión grado 4, secreciones purulentas, tejido necrótico, cavernoso, con bolsillos hacia ambos lados, flebótica alrededor, antecedentes, tabaquista, diabetes 2 y arteritis. Acá podemos ver cómo ingresó María. Vamos a poner el nombre. Bueno, el caso de María nos muestra cómo una lesión que a veces parece menor puede impactar fuertemente en la calidad de vida del paciente, alargar la estancia hospitalaria y generar altos costos en el sistema de salud. También es importante recalcar que las lesiones por presión no son solo un problema de piel, son un indicador de la calidad del cuidado que brindamos. Según la Organización Mundial de la Salud y distintas guías internacionales, nos dicen que las lesiones por presión son evitables en la mayoría de los casos. Tenemos un protocolo POBA, este está utilizado acá en el policlínico bancario, que nos dice que es un proceso isquémico que produce una degeneración rápida de los tejidos. También se ajusta el PRICUP. ¿Qué es el PRICUP? Es el primer consenso de úlceras por presión, que nos dice que una presión prolongada o presión asociada a asillamiento o fricción entre dos planos duros, el primero que pertenece al paciente y otro externo a él o contrapuesto al mismo paciente. Sabemos que las lesiones por presión se clasifican en distintos grados, grado 1, 2, 3, 4 y las no clasificables. El grado 1 es cuando la piel está intacta y aparece una abrasión. No hay lesión en la piel, pero sí una abrasión. Y al descomprimir la zona de presión, no desaparece durante los primeros 30 minutos. El grado 2
cuando hay compromiso de la dermis, la epidermis, y puede aparecer, o ambas también, y puede aparecer como flictema o una abrasión. El grado 3, tenemos compromiso ya de eritema y tenemos necrosis o lesión en el tejido subcutáneo. El grado 4, que es la lesión más profunda, ahí tenemos compromiso de hueso, tendones, músculo y la fascia. Tenemos las no clasificables, que acá las podemos escuchar como grado 0. Y es cuando no se puede valorar la profundidad de la lesión. Aparece como tejido necrótico o escala. Bueno, ahora la compañera Milagrito Susana va a continuar con el tema. Buenos días a todos, muchas gracias por estar acá. Continuamos con la presentación. Bueno, hay datos y hay una prevalencia e incidencia global a nivel hospitalaria con respecto al adulto mayor. ¿Sí? En esta institución, los pacientes no son menores de 76 y mayores a 105 años, así que estamos encasillados en esta prevalencia. Una metaanálisis sobre pacientes hospitalizados adultos estima esa prevalencia de 12,8% y una incidencia de 5,4 en el IPP por cada 10.000 días a 100. Entre el 2008 y el 2018 la prevalencia fue del 12,8. Eso quiere decir, y volviendo al caso, y que presentamos, que estas internaciones duraderas de largo plazo generan un costo altísimo, como vemos ahí, de un tratamiento auxiliar de 3,6 millones a 26,800 millones de dólares. ¿Cuándo, no? Cuando realmente las LPP son prevenibles, ¿sí? Entonces, vamos a ver por qué y qué pasa. Hay factores de riesgo. Nuestros pacientes son y tienen algo como la edad, ¿sí? Edad avanzada, inmovilidad, desnutrición, deshidratación, incontinencia mixta, tanto urinaria como fecal, enfermedades crónicas aparejadas. Relacionadas con la atención, que tenemos la inadecuada inmovilización del paciente, poca, falta de cambios posturales, colocación de prolongadores dispositivos médicos. Como conocemos, la mayoría de estos pacientes tienen zonas laterales, fiscales, en las terapias están todos conectados, entonces nuestros pacientes están llenos de dispositivos. Y otros factores como hemodinámicos, bajo nivel de conciencia y déficit sensitivo, o sea, tenemos un combo importante para que sí se den las lesiones progresivas. Siguiente. En la institución tenemos estas medidas de prevención, un abordaje interdisciplinario. La institución cuenta con un comité de guías y escalas. Está integrado por el servicio de cirugía general, cirugía plástica, farmacia, el departamento de enfermería y nos apoya el departamento de nutrición también. Entonces, es un abordaje interdisciplinario. Hay un seguimiento diario desde el ingreso del paciente. El paciente desde que ingresa hay una valoración por parte del enfermero, valorando su piel en una forma íntegra para ver de qué manera ingresa este paciente, si ya tiene una lesión o no, qué probabilidades tiene de tener una lesión. Un seguimiento diario a cargo de enfermería. Tenemos estrategias como herramientas complementarias, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que cuando ya el paciente está en el norte y ponemos una característica, si es de bajo nivel, de alto nivel, nivel medio, una implementación de qué? De barreras como colchones de aire, taloneras, hidratación en zonas de apoyo, rotación e indicación y comentarle al médico a cargo que ese paciente es de alto riesgo. Y además educación al paciente, si el paciente entiende qué importante es que se pueda rotar, porque los pacientes por lo general cuando ingresan están temerosos, tienen miedo y se clavan a la cama. No hay forma de que se muevan. Y si se quieren rotar, dicen, tengo miedo, la enfermera me dijo que no me puedo mover, se quedan quietos muchas horas. Entonces, es poder hablarles, conversar y comentarles que qué importante es que si se pueden mover,
se puedan cambiar de posición. Y si están acompañados, contarles a la familia lo importante que es de hacerles recordar que se puedan cambiar de posición, o en su defecto llamar al enfermero o enfermera para que lo puedan rotar. Siguiente. Bien, esto es un poquito el trabajo que se viene haciendo acá a través de este flujograma con la valoración de la piel, que es la valoración inicial en la cual uno toma contacto con este paciente. ¿Sí? Esto no solamente es tocar al paciente, sino contenerlo. Está con muchos miedos, no siempre vienen de sus casas, siempre llegan excitados. Entonces, también es importante el poder tocarlos y valorarlos. Saber si tienen o no lesión, si no las tienen, enmarcarlos otra vez en el Norton. Qué importante es el Norton. Nosotros lo tenemos en el axónico y es un documento en el cual todos los días y en todos los turnos los enfermeros aplican esta valoración. Si la tiene, informar de que ese paciente tiene lesiones, ahí la vamos a colocar en los estadios, si tiene estadio 1, si tiene estadio 2, si tiene un 3, si tiene un 4, avisar al médico tratante. ¿Qué significa esto? Ahí triangulamos la información, ¿sí? Nosotros informamos al médico tratante por el cual está haciendo ese paciente, de que ese paciente necesita un cuidado aparte del que ya tiene para que haga la interconsulta con cirugía plástica. Tenemos que valorar los grados, ¿sí? Lo valoramos y lo estadificamos en su grado, registrar en el sistema axónico y cumplir con las curaciones según la valoración y el tratamiento que ponga cirugía plástica. Ahí es donde establecemos el riesgo en el Norton, si es de bajo, mediano o alto riesgo. ¿Sí? Y luego hacemos seguimientos por turno. ¿Sí? Vamos a valorar a ese paciente el día de su ingreso, al siguiente día, al tercer día. Hay 2 días, hay 2 momentos en que cirugía plástica hace su valoración y hace los retoques en las curaciones, con la cual seguimos haciendo esta observación de ese paciente en cuestión. Por eso volvemos otra vez al caso de María, ¿no? En donde hacemos ese registro y seguimiento por turno, y al alta, que es algo que se incorporó ahora último, que cuando el paciente con lesión se encuentra en la institución y se va al alta, se le dan las recomendaciones últimas del tratamiento, ¿sí? Y si no, también, si el paciente está acompañado, se hace la curación en delante del familiar, porque si muchas veces el paciente se va a la casa, el familiar es el que lo cura, entonces se le enseña, se le hace educación a la familia de cómo curar esa lesión por presión a su familia. Siguiente. Bueno, aquí tenemos los estadios y ¿qué utilizamos acá? Bueno, en el estadio 1 estamos atentos al control de humedad. Sabemos que es mixta, urinaria y fecal, cuantas veces sea necesaria. Las medidas de barrera que utilizamos, colchón de aire, taloneras y hidratación en puntos de apoyo en las áreas de área cerrada, por lo general. En el estadio 2 utilizamos la vaselina y curaciones según necesidad del paciente, parches hidrocolóidos para evitar que esa lesión se siga agrandando o pasar al estadio 3. Cuando ya tenemos un estadio 3, lo que utilizamos son lavados con solución fisiológica, vaselina, gasas geoformadas o vaselina para sellar la herida. Y en las no cuantificables, bueno, está ahí evaluar el cirujano plástico, de qué manera van a hacer las curaciones, pero por lo general utilizamos gasas geoformadas, curacenadas, y siempre sellamos con vaselina, y las curaciones no están dadas por horarios, sino según necesidad del paciente, porque nuestros pacientes están todo el tiempo o se hace pis o se hace alimentación accional, entonces no están puestos por horarios según necesidad. Cierre. Vamos al cierre. Bien, acá mostramos otra vez el caso de María. María ingresó con una escara no clasificable. Estuvo una internación de casi 4 meses. Ingresó el 16 de febrero y externó el 6 de junio. Con la cual pudimos hacerle un seguimiento a María. María ingresó con una no clasificable, pasando a una escara grado 4, ¿sí? De esas características, pasando a un grado 3 y yéndose al alta entre un 3 y un 2
con un tratamiento de vaselina y azúcar. María estaba consciente, lúcida, ella cuidaba, era una persona que vivía sola, pero que sí entendía del cuidado y la importancia que era hacerle circulaciones y además interactuar con nosotros. Siguiente, por favor. Y bueno, queríamos dejarle este mensaje que, bueno, la enfermería no solo cuida el cuerpo, también cuida el alma. ¿Por qué les decía esto? Porque vienen viejitos, vienen temerosos, les duele. Entonces, cada vez cuando nos ven, se niegan por la resistencia, no me hagas doler más, me duele mucho, pero cuando entienden que estamos trabajando para su mejoría, entonces se entregan y son parte de nosotros. Gracias por permitirme eso. Excelente, excelente. Ella no cuenta porque es Twitter, pero Milagrito está a cargo, para los que la conozcan, acá a cargo de todas las funciones del seguimiento de las lesiones por presión y está pertenece al comité de lesiones por presión, es parte de la enfermera que nos representa en ese comité. Así que grandioso todo el trabajo que hace Milagrito. Muchas gracias. Lore también excelente, gracias. Bueno, buenos días a todos, gracias por permanecer, ya está la última. Siguiendo con lo que terminaban de disertar las compañeras, la enfermería no solo cuida el cuerpo, sino el alma, así que vamos a terminar con esta mesa que la van a disertar la licenciada Carmen Laura Juárez y Diana Castro, Diana Castro, que trata de los 12 pasos fundamentales de un cuidado humanizado. Dejo la palabra. Buenos días, bueno, ya casi buenas tardes. Mi nombre es Carmen Laura, soy licenciada en enfermería y voy a compartir ahora este espacio con mi colega Diana Castro. El tema que nos ha tocado a nosotros es un tema amplio. Queremos agradecer a la Dirección de Procedimiento Bancario, a Jefatura de Enfermería, a Inocencia de Investigación, a la licenciada López también, por darnos la oportunidad estar frente a ustedes y compartir este tema importante en nuestra vida. Lo que hemos venido a llamar los 12 pasos fundamentales para la atención humanitaria. Cuando hablamos de cuidados humanizados, hablamos de un cuidado amplio. Entonces nosotros nos hemos enfocado en 3 puntos importantes. Nos hemos enfocado en la teoría de una enfermera que habla de un cuidado humano, un cuidado transpersonal. Ella es la enfermera Chin Hua. En el segundo punto, nos hemos enfocado en el enfoque que tiene la Organización Mundial de la Salud. Y como tercer punto, es un mecanismo de defensa que tenemos a través de la psicología, que es la disociación operativa. Cuando hablamos de cuidados humanizados, nos referimos a un procedimiento que es de cuidar, de cargar, de sentimientos. Nos referimos a algo que merece respeto, que reconocemos y respetamos. Hablamos de dignidad, autonomía, emociones, pero no solo del paciente, sino también de la familia. Esta reconocida teórica, Jim Watson, nació en Norteamérica, en Virginia, en 1940. Ella habla de un cuidado transpersonal. ¿Por qué? Porque ella dice que trasciende de lo físico y se conecta en una relación de enfermero-paciente, favoreciendo así la relación, la sanación más allá de lo biológico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ella prioriza y dice que el cuidado es la esencia de la enfermería. Para ella, los procedimientos técnicos, no solo somos esto nosotros, no somos técnicos, somos procedimientos, no, sino que hacemos una conexión humana, compasiva, empática con el paciente y también con la familia.
Humanizar el cuidado significa priorizar al paciente como un ser integral. Somos cuerpo, mente y espíritu. No solamente diagnóstico y enfermedad. En resumen, Watson habla de ciencia y calidez humana, y técnica y empatía. Como segundo punto importante, la Organización Mundial de la Salud no habla de cuidados humanizados en el mismo marco teórico que dice Watson, pero sí promueve un enfoque centrado en las personas, lo que internacionalmente sería atención humanizada en salud. Hay documentos como la Estrategia Mundial de la Salud de la OMS del año 2016 y vigente a la actualidad hasta el 2026, que habla sobre personas centradas en la salud y guías de atención hospitalaria y parto, que dicen que los cuidados humanizados son el centro para tratamiento, rehabilitación y calidad, seguridad del paciente. Entonces, la Organización Mundial de la Salud habla de este concepto de brindar una atención digna, respetuosa y centrada en la persona, fortaleciendo la relación paciente-equipo de salud. Y va a reconocerlo en una dimensión humana en todo su valor. Cuando habla de atención, centrar en la persona, habla y reconoce al paciente como un sujeto activo, con derechos, creencias y preferencias. El personal debe respetar su autonomía, debe respetar su privacidad y su confidencialidad. Habla de dignidad y respeto, de un trato ético, sin discriminación, violencia o maltrato. Habla de una comunicación efectiva, habla de integralidad. El paciente no solamente es enfermedad, el paciente es un ser con sus diferentes aspectos emocionales, físicos, espirituales. Esos tres factores nosotros no tenemos que olvidar. Como tercer punto, tenemos la disociación operativa, que es un concepto que se usa en la psicología, en la psiquiatría. Nos permite dar una forma de desconexión parcial de ciertos procesos mentales. Como dice la diapositiva, la disociación operativa o instrumental es un recurso defensivo del psiquismo. Permite separar la carga emocional de una experiencia dolorosa. De modo que la persona, de modo que todos nosotros podemos actuar y continuar en nuestra vida. Eso nos pasa a los profesionales de salud, a la fuerza de seguridad, a los rescatistas, porque tienen que seguir funcionando en un contexto crítico o traumático. ¿Qué es la disociación operativa entonces en enfermería? La disociación en enfermería es separar momentáneamente la acción de la emoción. ¿Para qué? Para poder actuar en nuestro trabajo diario con rapidez, eficacia y eficiencia, a pesar de estar en situaciones estresantes, angustiantes o tal vez dolorosas. Como por ejemplo, atender a un paciente en un paro cardiorrespiratorio y no detenerme a pensar que puede ser de edad,
o que puede ser un ser querido. O tal vez también estar en una guardia pediátrica, donde hay múltiples niños graves, y no pensar en mi angustia. Tener que usar y priorizar procedimientos y protocolos. O estar quizás en una habitación con un paciente terminal, y tener que aguantar mi angustia, mi tristeza, para poder calmar al paciente y a la familia. Eso es disociación operativa. Es una función positiva, una herramienta que nosotros tenemos. También tenemos otro tipo de herramientas, como son los elementos claves, fundamentales, cosas que no nos puede faltar, que sí o sí nosotros como enfermeros tenemos que tener ya integrado. Esto es parte de un repaso nada más. Inclusión de la familia, para que la familia sea partícipe, que se integre en la comunicación compartida, en las decisiones compartidas. La individualización del cuidado. Cada paciente es único. Cada paciente es único. La comunicación efectiva, la comunicación tiene que ser sencilla, tiene que ser clara, tiene que ser honesta, también una escucha activa. A veces no solamente es que hablemos, que tratemos de explicarle, Mariela, mira, Marita siendo mi paciente, cuando realmente quizás el paciente lo que necesite es que lo escuchemos. A veces también es necesario callarse, y lo digo yo. Hablar de respeto y empatía. Hay que ponerse en el lugar del otro. Hay que ver las emociones del paciente. Entonces, eso, hay que tener respeto. Y como último, es casi todo el resumen de lo que venimos hablando. Este entorno humanizado, esta triada, paciente, familia y salud, cobra un valor importante cuando nosotros nos cuidamos, cuando nos valoramos y cuando entendemos que el estar bien, con estar bien nosotros podemos cuidar mejor al paciente. Y así vamos a garantizar una calidad del cuidado, y ese cuidado, estando bien en nosotros, puede ser sostenible. Yo sé que no es fácil en nuestro contexto como otra, no es fácil, pero todo esto es un proceso, es una transformación, pero solo, colega, va a ser posible si cada uno de nosotros está dispuesto a hacerlo. Ahora le paso la palabra a mi colega Diana Castro. Bueno, buenos días o buenas tardes a todos. Mi nombre es Diana Castro. Subo un poco más, por favor. Fíjate de acá, de acá arriba, mire. Así es más bien, así. Ahí Bueno. está, listo. A grandes rasgos, lo que venía comentando mi compañera, cuidados humanizados es la forma en salud en la que ponemos a la persona de manera central y no a su enfermedad, haciendo que el paciente se sienta cuidado, se sienta entendido, se sienta respetado. En este tema también encontramos barreras. ¿Sí? Las barreras, las más frecuentes, vamos a mencionar, pueden ser la sobrecarga laboral, falta de personal, la falta de espacios para la comunicación y la cultura centrada en procedimientos. Muchas veces, por la sobrecarga laboral, la falta de personal, priorizamos lo urgente sobre lo humano. ¿Sí? Y no está mal, porque es lo que nos pasa diariamente. La falta de espacio para la comunicación también, junto con la familia, a veces con el equipo de trabajo, interdisciplinario, con los propios compañeros e incluso con el paciente. ¿Sí? A veces no escuchamos al paciente y perdemos una herramienta fundamental e importante, que es la dimensión de lo que realmente el paciente necesita y a lo mejor nos acerca más a un tratamiento más próspero. Después con esto, no solamente lo vamos a dejar en la queja, bueno, tenemos estas barreras, sino el primer paso para modificarlas es reconocerlas y transformarlas, como bien dijo la colega.
Vamos a utilizar 3 estrategias que pueden ser el cuidado directo, personal-paciente, el trabajo en equipo interdisciplinario con nuestros compañeros, el fomentar el cuidado también, el autocuidado y el cuidado entre colegas para poder fomentar un mejor servicio, una mejor entrega institucional, políticas centradas en la persona, que muchas veces en ciertos lugares que también se fomenta el poder dejar que compartan más con los familiares, dejar más tiempo en el horario de papás de comida, o que después de una cirugía necesite que se vea algún familiar para una contención mucho más abarcativa. Con esto damos paso a los 12 pasos fundamentales, como bien decía el nombre, para el cuidado humanizado, que son 12 pasos que los tenemos al alcance de la mano, no requieren grandes inversiones, no requieren demasiado tiempo, es algo que a lo mejor todos decimos es una obviedad, pero muchas veces pasamos por alto. Respetando siempre los 4 principios de la bioética, de la autonomía, la no maleficencia, la beneficencia, la justicia o equidad. El primero sería golpear la puerta, que es algo simple, es algo que no requiere ningún tipo de inversión, ¿sí? Hola, permiso, estamos dando y preservando el respeto y la seguridad e integridad del paciente. Saludar al paciente, al acompañante, a la persona con la que esté. Recordemos que no siempre las personas internadas tienen a algún familiar a cargo, sino algún amigo, saludar con respeto, generar esa dinámica un poco más empática y un poco más casera, se podría decir. Presentarse con el nombre y función, generando seguridad al paciente, generando respeto, identificar al paciente, no llegar y decir, bueno, entramos a la cama 10 o a la habitación, no crucificar al paciente, hacerlo sentir que es una persona y que estamos ahí para cuidarlos, presentarnos y preguntarles el nombre, hacer esa interacción. Hola María, ¿cómo estás? Mi nombre es Diana, soy enfermera, el turno tarde, el turno noche, el turno mañana. ¿Cómo es tu nombre? Agarrarles la mano, esa conexión física también, que ayuda un montón. Explicar el procedimiento, esto también nos va a ayudar a obtener información. Por ahí, no sé, vamos a controlar los signos vitales, a colocar una vía y el paciente te dice, no, esto me duele, acá no, ya me lo hicieron. Entonces, esto también, empezar a tener recepcionar información al explicar el procedimiento nos ayuda un montón. Acondicionar el entorno, no siempre, bueno, acá en el COBA tenemos la posibilidad que la gran mayoría de habitaciones son individuales, algunas, bueno, compartidas, pero fomentar siempre el cuidado, el respeto y la autonomía del paciente, colocando un biombo, cerrando ventanas, hablando más alto, hablando más bajo. Acondicionar al paciente, colocar al paciente en una posición adecuada, cómoda, tanto para él, para que la intervención que le vayamos a hacer no sea tan molesta y para que nosotros podamos realizar una práctica en mejor estado. Realizar controles por post-procedimiento, que bueno, eso es más que nada para asesorarnos de que el trabajo está bien hecho, de que lo que estamos haciendo es lo que corresponde, dejar al paciente en posición cómoda y retirarse de la habitación dejando la puerta cerrada. Recordemos que la privacidad del paciente es muy importante en un ámbito hospitalario. Están fuera de su lugar de confort, no tenemos que venir al hospital, a internarse, siempre es algo incómodo, cuando debería ser algo que podamos identificar que es por nuestro bien. Bueno, y por último, registrar. Recordemos que para realizar los cuidados humanizados no se necesita más tiempo, en realidad, ponemos a pensar. Necesitamos más conciencia, más ponernos del otro lado y tener en cuenta que no siempre vamos a tener un ambo, que vamos a tener una bata, que capaz que el día de mañana estemos nosotros en una cama con un camisolín, descubiertos, desnudos, y eso nos pone muy vulnerables. Los cuidados humanizados no solo requieren, como dije, más tiempo, es la forma en la que hablamos, miramos, escuchamos y hacemos sentir que la persona no solamente es un paciente, es una enfermedad y que detrás de cada persona hay una historia única. Gracias. Palabras Para cerrar esta participación en esta gran jornada
cuarta jornada. Mira, yo quiero agradecer la invitación a todos, pero les quiero hablar no solamente como colega, sino como es paciente del Politécnico Bacán. Y dirigir por ustedes con profesionales de salud. Estoy nerviosa porque esto es lo que hice. De cosas que día a día ponen su dedicación y esfuerzo en el bienestar de los demás. La atención humanizada es un camino que nos invita a ver más allá de la enfermedad, a conectar al otro en su totalidad. Sé que puede ser un desafío, pero cada pequeño gesto de bondad, cada palabra de aliento, tiene el poder de transformar no solo la vida del paciente, sino también la de usted. Que la empatía guíe nuestras manos y nuestros corazones. Sigamos trabajando con pasión, con compromiso, construyendo juntos este camino hacia una atención más humanizada y compasiva. Les agradezco, la verdad, a todos que fueron, la mayoría fue mis enfermeros, así que nada, que viva, que siga la enfermería así, creciendo en unión, en equipo, trabajemos en equipo, seamos parte de este cambio, seamos parte, no porque el otro lo hace, nosotros también lo vamos a hacer a los alumnos, que somos esta nueva camada, sean cambios, quizás nosotros no lo vamos a ver, pero ustedes tienen eso, ese reflejo de ese cambio. Así que les agradezco a todos, de corazón, vos sabés, mi Natalia, después también el besito de Anglo y dice a todos, a mis propios de acá, así que nada, beso a todos, que sigan viviendo la empatía en nosotros. Vivamos eso, seamos empáticos, comprometamos con el otro, con lo que puede estar pensando o pasando en ese momento. Así que miren, caminando, Bueno, Carmen fue paciente, enfermera, cliente también, por eso quería decirlo que el agradecimiento y bueno, vamos a dar más señaladores. sobre los dos partes fundamentales, para traer los señaladores nacionales, ¿sí? Para sacar el numerito. Necesito atención un momentito, estamos cerrando, disculpen, dos o tres cosas, nos queda el sorteo. Decir los premios de los pósters, las bolsitas hay 9, donde los grupos de supervisores o de enfermeros de diferentes turnos presentaron su póster con su explicación del video, de que es todo un esfuerzo de presentación muy interesante, muy lindo, y que por supuesto ya tiene selección porque se eligieron personas externas, acá el jefe de departamento, hubo varias personas que decidieron, y bueno, les tengo que anunciar el ganador, ¿no? Sí. Sí, el ganador es el turno noche, cuando va a dar, ahí va el turno noche. Uno. Viene el premio, acá. Premio Nota. A ver, los numeritos tienen ustedes, chicas, son los que hacen. El tema, digan el tema que eligieron, cuenten así. No cuenten.
pero contalo. Bueno, nosotros elegimos el tema de riesgo de caída, prevención del riesgo de caída, que es muy importante, nos pareció muy importante. Nosotros acá tenemos el pictograma con los pasos que hacemos, la colocación de todas las medidas de prevención que hacemos para evitar. Muchas veces, como hoy ya hablamos en la jornada, no es evitable porque requiere de muchos factores, pero ponemos todos los pasos para que eso no suceda. Sucede, colocamos pulsera de identificación, hacemos la valoración con la escala de Dompton. Y bueno, eso fue nuestro tema del póster. Los invitamos a que escaneen el QR, lo puedan ver. Hicimos el video un poco con la explicación. Y bueno, les agradecemos a todos. La jornada estuvo espectacular. Todos los expositores, la verdad, excelentes. Se nota que somos un equipo y la verdad estoy muy orgullosa de la enfermería que tenemos. Gracias. Bueno, antes de continuar con el segundo premio, yo quiero agradecer especialmente que acá hay una colega especial, que es la licenciada, sí, Liliana Morón, que vino con su equipo, estudiantes, así que del educativo y con mucha trayectoria y que le encantan estos eventos porque apuesta, ¿no?, en la formación de futuros enfermeros que luego van a estar acá, ¿no?, acompañándonos seguramente. Acá hay una estudiante que tiene... Bien, vamos con el segundo premio, que es el... Lo anuncio yo. Tiene que haga. Lo anuncio yo, no, bueno. El segundo premio es para... Y para algunos están turno tarde. Nosotros vamos a empezar la función. Hoy en enfermería ha logrado realmente un lugar muy importante, pueden llegar a ser doctores de enfermería ya hace un tiempo, y como dijo invitada, no hay techo. Cada uno se tiene que buscar su lugar. En enfermería yo les recomendaría que cada uno busque su lugar, porque muchas veces el trabajo, nosotros somos los que estamos aquí de guerra, porque somos enfermeros asistenciales, nos agota. Y es necesario buscar otro lugar para salir dentro de la profesión, no es necesario irse para otro lado, a ver en dónde nos sentimos más cómodos cuando nos empiezan a afectar determinadas cosas o nos empiezan a agotar determinadas cosas. ¿No? El síndrome de Burnet tan importante y que nos toca mucho a nosotros, porque nosotros trabajamos con dos cosas muy importantes: la vida y la muerte. Una enfermera, colega, amiga mía, me dijo que nosotros trabajamos con las miserias humanas. Y yo en ese momento no lo entendí. Y después sí. Vemos un montón de cosas, cosas lindas, cosas malas, integración familiar, desunión, a veces la enfermedad aguda y se paran. Vemos cosas que, y cuando interactuamos con la familia, que por ahí está fuera de nuestra profesión, pero que ahí estamos apoyando. Eso también nos agota psicológicamente. Por eso he leído muchas veces, si nosotros nos sentimos cansados de estar en un determinado lugar, busquemos. No se dejen de formar, porque eso le va a abrir las puertas para abrirse a hacer otra cosa que seguramente que va a colaborar legalmente. Pero bueno, yo lo que quería explicar un poco es, bueno, contenta de haber participado, de que todos hayan participado de las ponencias que tuvieron en festivales. La verdad que superaron las expectativas de todos, yo acá. Nosotros también, cuando nos invitaban a las jornadas, lo que hacíamos era tomarlo como una instancia de aprendizaje, porque en realidad los que sacaban de los alumnos, los acompañamos desde la elección del tema, de la recopilación bibliográfica, del armado de la clase, de las ponencias y de practicar esto que se va a buscar también estos días. Porque, y bueno, un poco para que se relajen y que nos pasa a nosotros. Cada vez que
mismo ahora, que si uno tiene que dar una clase o una charla o lo que sea, el pánico escénico por ahí aparece, ¿no? Es como que, bueno, pero es aprendizaje, todo eso es aprendizaje. Y no solo el transmitir conocimiento, porque a veces tiene que ver con lo que pusieron, los temas que pusieron, qué es lo que vemos a diario, qué es lo que hacemos, los videos diarios que hacemos. Y esto del refuerzo, primero el refuerzo que es muy importante, ¿no? Porque por ahí, bueno, en realidad, y después lo automatizamos y ya sabemos que se tiene que hacer así, ¿no? Después, todo lo que es actualización, porque con eso viene también una actualización, y intercambiar un poco, intercambiar todos estos conocimientos y asumirlos, modificar cosas o modificar procedimientos a la vez que vamos recibiendo todo esto, que tiene que ver después con todas, digamos, nuestra capacitación. Y además el hecho de poder compartir no solamente eso, que por ahí no lo hacemos mucho, bueno, pero yo digo que el año 24.004 tiene, creo que desde el 93 hasta ahora es bastante vieja, tiene muchas cosas para reglamentar en la economía, muchas cosas y muchos artículos ahí libres, y que bueno, y nosotros somos un poco, no sé, nos falta un poco de espíritu de juego para luchar por ese tipo de cosas. Lo digo porque yo ya estoy saliendo, y bueno, y uno lo vio a lo largo del tiempo, esto que trataron de los cuidados humanizados es muy importante, esto de la disociación, respecto también a lo que decía ella, esto de la disociación también es muy importante. Yo por ahí salía y decía, trabajo en terapia, cuando salgo no me acuerdo, al otro día quién estábamos acá, o sea, y no al principio no se sentía mal, por eso entonces no, es en realidad tiene que ser sí, porque si no, no puedo tener una mirada objetiva y un trabajo como corresponde con el paciente. Y esto que dice ella, que tras la habitación, el paciente te dice, gracias por escuchar, ya te realmente. Porque vos decís, mirá lo que necesitabas, ¿no? Y estas cosas nosotros por ahí los enfermos no las podemos hacer, ¿por qué? Y porque uno está, ahí tengo que hacer tal cosa, y no es porque no quiere hacerlo, ¿no? Y a veces es difícil. Que tiene que ver con otras cosas, que son todas contingencias que hacen al trabajo y a las condiciones de trabajo y todo eso, pero al final de todo nosotros terminamos haciendo y ponemos la zanahoria ahí adelante y vamos como sorteando cosas y llegamos a hacer eso, porque yo en el fondo, todo lo que la gente de vocación, porque si no, no podríamos, o sea, yo no podía vender zapatos, no podía vender cosas, comerciales y salir a vender cosas. Yo puedo hacer esto, y lo puedes hacer y salir, digamos, conforme. Entonces yo creo que es muy importante este tipo de intercambio, porque a veces nosotros sentimos cosas individualmente o trabajando, ¿cierto? Y el hecho de poder compartirlas hace que uno pueda sentirse mejor. Bueno, no solamente a mí me pasa, no solamente. Yo creo que todo es importante. Y estos espacios son nuestros, no hay que perderlos. Lo tenemos que utilizar justamente para compartir todo esto, porque nos sentimos muy cerca. Yo no sé, esto de compartir todo lo que compartimos, te hace como que te sentís muy cerca. No está solo y no solamente os pasan las cosas. Así que nosotros felices, les agradecemos a todos, porque sabemos que todos pusieron su granito para el agua y para los regalitos y para todas las cosas. Así que no sé, ya fue. Gracias. Por agradecimiento a todos los presentes, por supuesto, a los externos, a los que vinieron fuera de turno. Sé que es un gran esfuerzo, porque trabajamos, hay gente por guardia. Agradecimientos a las personas que colaboraron para que esto sea posible y para que digan que sí, para pedir autorizaciones, todas las que corresponden. Acá las compañeras que colaboraron, por supuesto, de docencia, Milagrito, se pusieron la camiseta las últimas semanas. Impresionante. Bueno, las prácticas que hicimos, todos donamos tiempo extra para que esta jornada se luzca como se lució hoy, me parece. Así que, bueno, súper agradecida y contenta por la presencia y el aguante hasta el último momento, aunque sea que porque están esperando los sanguchitos, ¿no? ¿Verdad?
Pero por supuesto creo que las palabras, la última, Sí, la última es para ustedes porque en realidad agradecerles que hayan hecho esto, la verdad, y que nosotros siempre decíamos en el departamento de enfermería tiene que haber una coordinación docente, porque uno está en una escuela y es diferente, no puedes dejar, tiene que estar ahí, tiene que estar in situ, tiene que estar ahí porque es el que va a ver y va a tratar de que eso y le va a estimular para él. Y lo que vos haces es, no, usted también. También eso de hacer otra cosa que quiero decir es que visibilizarnos. Hoy nos vieron todos, ¿no? Vinieron médicos, vinieron administrativos, nos vieron todos. Pero que no, estuvieron espectaculares porque nos dijeron también, ¿eh? Yo digo, no es de casualidad, yo quiero Jorge que te diga la culpa. Ay, bueno. No es casualidad, digo, que tenemos un líder, tenemos un jefe de departamento que creo que ha logrado. Bien. Bueno, mira, agradecer a todos, me emociona por el momento, porque la verdad que esto no pensé que iba a ser así. Lo hizo. Gracias. No pensé que iba a ser así, gracias por el apoyo. Acá hay mucho, pero mucho trabajo hay acá, especialmente de Andro, de Nani, de la Sierra, Gisela, de la gente de docencia, de Milagrito, de todos ustedes. Y para terminar, esto, para ustedes chicos que recién comienzan, llevo más de 30 años de enfermero y es la mejor profesión del mundo. Van a ver que no se van a arrepentir de haber elegido esto, porque creo que debe ser la mejor profesión, te brinda, a mí me ha brindado cosas que son espectaculares, me ha abierto puertas que son increíbles, hasta que fui enfermero, se me abrieron ciertas puertas, después fui licenciado y se me abrieron más puertas todavía. He conocido gente que vos decís, no puede ser que nosotros en esta profesión tengamos tanto conocimiento y tanta fuerza y tanta ganas. No bajen la guardia, sigan adelante y un millón de gracias.